Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. No se lo había dicho porque no estaban segura de cómo reaccionaría si supieran la verdad. Quizás no la aceptarían. ¿Qué opinas de Crick? Él es genial. Quiero que intentes salir con él. El tono severo del padre hizo que la doctora se quedara helada. Ella pensó que el padre podría sugerirle, no decirle directamente que saliera con él. No puede hacer eso. Dame una razón. Una vez nos dijiste que querías casarte a esta edad. Crick y yo no nos conocemos lo suficiente. Ya se conocían de antes. No hay nada de malo en intentar salir con él, ¿verdad? La doctora miró fijamente los ojos firmes de su padre, que reflejaban los suyos. Sabía que la mirada de sus ojos la estaba presionando para que aceptara. Ya no quiero casarme. Su firme negativa pareció decirlo todo. Su padre miró su rostro tranquilo una vez más, antes de sacar un sobre marrón y colocar varias fotos en la mesa. Las innumerables fotografías de Pac y ella dejaron a la doctora Pren conmocionada y sin palabras. Por eso sus padres querían que ella saliera con el hombre que ellos aprobaban. Como ella sospechaba, sus padres sabían la verdad. Sus padres, ambos profesores que enseñaban a cientos de alumnos, no podían aceptar su forma de amor. Exteriormente le dieron total libertad, pero en realidad trazaron una delgada línea que ella debía seguir. Ahora ves por qué no puedo casarme. Solo te portas mal porque estás decepcionada por no haberte casado. No estoy actuando mal, padre. El amor entre dos chicas, eso está mal. Una vez nos dijiste que querías casarte y tener una familia. ¿Por qué estás rompiendo tu propia palabra? Padre, todo padre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Es esto realmente lo mejor? ¿Quiere que la gente me pregunte por qué nuestra hija, una doctora, es anormal y le gustan las mujeres? Padre, por favor, déjame hablar con ella, dijo su madre, que escuchaba en silencio. Tocó el brazo de su esposo para calmarlo y luego le pidió que saliera de la habitación para poder hablar con su hija, que parecía decidida a no seguir sus deseos. No se podía hablar duro con la doctora Pren. Su madre conocía bien su agresividad pasiva. No actúo así por decepción. ¿Por qué está mal que yo ame a una mujer? Su voz temblorosa reveló cuánto temblaba su corazón. Una vez fuerte y decidido, las lágrimas fueron lo único que le quedó para mostrarle a sus padres cuánto sufría por la desaprobación de su amor. No me voy a casar y todavía amo a esta mujer. Pero la sonrisa y el tacto gentil de su madre hicieron que el corazón de la doctora Pren diera un vuelco. Los ojos suplicantes de su madre le hicieron querer mirar hacia otro lado. Sabes que se acerca mi cumpleaños, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Este año no es necesario que me hagas ningún regalo. ¿Pero puedo pedirte un regalo? Por supuesto. Cuanto más escuchaba la voz suave de su madre, más lágrimas comenzaron a caer. Quería ser fuerte y luchar por su amor, pero no veía cómo ganar. La única forma de ganar era convertirse en una hija ingrata que no seguía los deseos de sus padres. El regalo que quiero es que dejes de estar con esa chica y apruebes salir con Crick. ¿Puedes dármelo, por favor, Pren? La suave voz y la sonrisa de su madre hicieron que los ojos de la doctora parpadearan aún más. ¿No entendieron que el amor no era algo que se pudiera detener? Si fuera así de fácil, nadie se sentiría desconsolado cuando no lo dejaran amar. Si no puedo darte este regalo, las lágrimas que intentó contener comenzaron a caer. No te estoy obligando, pero te estoy preguntando, Pipren. No se estaba forzando, pero su suave súplica hizo que le doliera el corazón. Pren, tu padre y yo te queremos mucho. Queremos que tengas una familia perfecta, como una vez nos dijiste. Pero ahora yo nunca te pedí nada, pero esta vez
¿puedes darme este regalo? Cuanto más escuchaba a su madre, más le dolía el corazón a la doctora. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba los ojos suplicantes de su madre. ¿Cómo podría una hija rechazar una petición tan sincera de sus padres? ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué te casaste tú y papá? Su pregunta temblorosa hizo que los ojos de su madre se llenaran de lágrimas. Porque nos amamos. Entonces, ¿por qué mi amor está mal ante tus ojos? Amo a esa mujer. Ya ves cuánto me duele hacer lo que tú quieres. La esbelta mano de la madre se estiró para agarrar la mano de su hija, pero fue en vano, ya que la hija se alejó. El rechazo de su hija hizo que a su madre le fuera imposible contener las lágrimas. Cuando una niña siente dolor, ¿cómo es posible que los padres no lo sientan también? Pero una vez que decidieron guiar a su hija por el camino correcto, tuvieron que ignorar su dolor. ¿Puedo tener algo de tiempo, mamá? Solo un rato para despedirme de mi amor. ¿Cómo podía cortar los lazos con la mujer que siempre le decía que la amaba? Un amor que le hacía sonreír. Pero ¿por qué la felicidad era tan fugaz? Los gritos desgarradores de la doctora en los brazos del doctor Tankún dificultaron que los dos espectadores continuaran mirando. Era raro ver a su amiga tan triste, como si lo hubiera perdido todo. Fálada, ¿qué pasó exactamente? La doctora Melanie, que llegó más tarde, inmediatamente se giró para preguntar a la doctora Fálada. No entendía por qué su amiga estaba llorando. Me llamó Pren llorando. Estacioné el auto al lado de la carretera. La recogí y la traje aquí. ¿Se trata de la esposa de Pac? Esta vez no. Entonces, ¿por qué está llorando Pren? Los padres de Pren lo obligaron a romper con Pac y le pidieron que hiciera esto como regalo de cumpleaños para ellos. Las palabras de la doctora Fálada hicieron que la doctora Melanie suspirara profundamente y se diera la vuelta, no queriendo ver cómo la doctora Pren lloraba, mientras el doctor Tankún la consolaba. Los padres de la doctora Pren probablemente les resultó difícil aceptar que su hija esté con una mujer. Son traicioneros y le piden esto a Pren como regalo. Sí, si lo hubieran obligado, Pren se habría resistido en silencio, pero usaron la bondad y el amor de sus padres para demostrar que se preocupaban, cuando en realidad simplemente no pueden aceptar su amor. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.